La escena parecía sacada de una película dramática. Durante la celebración de los 50 años de matrimonio de los padres, la amante del marido susurra a su esposa traicionada una frase que parece más bien una amenaza disfrazada de consuelo. Pero lo que nadie esperaba era el plan que Evdokia, la protagonista de esta historia, ya había ideado, un plan tan inesperado que pondría los pelos de punta hasta a los más valientes. Era una tarde de Pascua en la antigua e imponente residencia donde Evdokia vivía con su familia, un apartamento heredado de sus suegros en un edificio de estilo estalinista, con sólidos suelos de madera, ventanales altísimos y un aire de solidez que solo los edificios de otras épocas pueden transmitir. El reloj de la cocina marcaba casi las 3 y Stanislav, su marido, aún no había llegado. La mesa estaba puesta con esmero, el culiche elaborado según la receta de la difunta suegra, el pasca de queso blanco apilado cuidadosamente, los huevos pintados con pieles de cebolla que brillaban en tonos dorados. En el centro un jarrón de cristal heredado de su bisabuela albergaba los primeros narcisos de la primavera. Todo impecable como siempre. Daria, la hija, apareció desde el baño, acomodándose los últimos mechones de su cabello. Incluso en casa mantuvo la elegancia de quien pasó sus días como gerente de una agencia de viajes. Mamá, papá vuelve a llegar tarde, comentó mientras Evdokia evitaba mencionar que en los últimos meses, las tardanzas de Stanislav se habían vuelto cada vez más frecuentes y sus excusas cada vez más vagas. Primero fueron los compromisos laborales, luego simplemente el silencio. Y entonces vino el detalle que no había pasado desapercibido, un perfume desconocido, diferente al familiar olor a aceite de motor que siempre impregnaba su ropa. Kirill, el hijo, salió de la habitación vestido con su única camisa blanca, impecable a pesar de ser estudiante de segundo año de ingeniería. Heredó su constitución física de su padre, pero su temperamento era todo de su madre, reflexivo, analítico. La tía Zina llamó, advirtió Evdokia. Dijeron que llegarán alrededor de las 3:30. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió con un ruido sordo. Stanislav apareció en el vestíbulo con una botella de coñac caro y una caja de una renombrada pastelería. Llevaba ropa nueva, camisa, pantalones y zapatos que Evdokia nunca había visto antes. Cristo ha resucitado, saludó, pero su voz sonó forzada, como si las palabras pesaran más de lo habitual. Verdaderamente resucitada, respondió Evdokia, recibiendo el pastel. ¿Dónde compraste eso? Pensé en pasarme por la panadería por el camino. Un detalle más no vendría mal, explicó mientras un aroma dulce y femenino se mezclaba en el aire. En 26 años de matrimonio, ella conocía cada fragancia que él usaba. Ese no era uno de ellos. Media hora después llegó Zinaida, la hermana de Evdokia, con su marido, Anatoly Sergeyevich. Trajo pasteles de col caseros, él una caja de bombones y una botella de vodka de marca. Se sentaron a la mesa en el orden habitual, Stanislav a la cabecera, Evdokia a su derecha, los niños y los invitados en los otros asientos. Los primeros brindis siguieron la tradición. Anatoly habló de las esperanzas de la primavera con la concisión de quien no le gusta andarse con rodeos, Zinaida habló sobre la calidez familiar. Stanislav, sin embargo, permaneció en silencio con los ojos fijos en la pantalla de un nuevo teléfono móvil, un dispositivo caro, muy diferente del viejo Samsung que usaba antes. ¿Qué es esto?, preguntó Evdokia, señalando el teléfono. Un regalo de un cliente. Por la calidad de mi trabajo, respondió sin convicción. Kirill levantó la cabeza, intrigado. ¿Qué cliente? El tío Piotr del mecánico, mintió el padre. Otro más, se corrigió entonces, echando otra dosis de brandy en los vasos. Fue después del tercer trago cuando algo cambió en Stanislav. Guardó su celular, enderezó la espalda y miró a todos en la mesa con una expresión que anticipaba lo peor. Tengo algo que decir, comenzó tartamudeando. Noticias importantes. Zinaida dejó de masticar. Anatoly frunció el ceño. Los niños se quedaron helados. Decidí divorciarme, espetó de inmediato. Conocí a una mujer joven y hermosa. Vivamos juntos. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido apagado de un televisor en la casa vecina y el canto de los gorriones que pasaban junto a la ventana. Padre, ¿qué estás diciendo? Daria murmuró con los ojos llenos de lágrimas. La verdad, respondió con frialdad. No soy tan viejo como para esperar a que llegue la muerte. Su mirada recorrió la mesa y se posó en Evdokia. La decisión ha sido tomada.
Daria se levantó bruscamente, derribó su silla y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta de golpe. Padre, dijo Kirill con una calma que contrastaba con la furia contenida, hoy es Pascua. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Qué hay que entender? ¿Tengo derecho a la felicidad o no? ¿Y la madre? No tiene derechos, respondió el hijo. Kirill, déjalo, preguntó Evdokia en voz baja. Todo ese tiempo, ella solo se había mirado las manos, cruzadas sobre su regazo. De repente el anillo parecía un objeto extraño, como si perteneciera a otra persona. Tu madre es una mujer inteligente, continuó Stanislav, como si eso lo justificara todo. Lo entenderás. La división de la casa y del dinero será justa. Sin peleas, sin escándalos. Zinaida, recuperando por fin la voz, estalló, ¿te has vuelto loca? 26 años de matrimonio, 2 hijos. Eso no significa nada. 26 años es mucho tiempo, pero la gente cambia, respondió con indiferencia. Necesito algo más. ¿De qué exactamente? Preguntó Evdokia levantando la vista por primera vez. De verdadera pasión, de juventud, de belleza. Sacó su celular, abrió la galería y mostró una foto. Aquí tienes. Milania, 22 años. Una diosa. Zinaida miró la imagen y desvió la mirada, disgustada. Despierta, estás. Tienes 52 años. Para ella, no eres más que un cheque en blanco. Ella dice que la edad no es un obstáculo, respondió convencido. Evdokia se levantó de la mesa. Anatoly Sergeyevich, Zina, les pido disculpas. Las vacaciones se han arruinado. Dusia, intentó su hermana. Está bien, lo juro, mintió Evdokia. Los invitados se marcharon en silencio. Anatoly le estrechó la mano con fuerza al despedirse. Zinaida susurró, te llamaré más tarde. Stanislav terminó su brandy, distraído por su teléfono móvil. Entonces, Dusia, dijo sin mirarla. Entiendes, no es nada personal. Sucedió. Ya veo, respondió ella, recogiendo los platos. ¿Cuándo te vas? Hoy. Voy a empacar mis cosas y mudarme a su apartamento. Está bien, asintió Evdokia con calma. Una hora después se fue con una maleta, sin siquiera despedirse de sus hijos. Daria se encerró en su habitación. Kirill se puso los auriculares con un gesto desdeñoso. Por la noche, después de lavar los platos y guardar los restos de la cena, Evdokia notó que parpadeaba una luz en el contestador automático. Evdokia Fyodorovna, aquí el registro civil de Sedik. Iván Borisovich le pide que se ponga en contacto con usted urgentemente. Este es el testamento de Tikhon Fyodorovich Morozov. Llame mañana por la mañana. Tijón. El tío soltero que había muerto 3 meses antes, fue enterrado sin estridencias, como él mismo lo había pedido. Director jubilado de una pequeña fábrica, vivía con sencillez. ¿Qué legado podría dejar? Evdokia se acercó a la ventana. Afuera las farolas iluminaban el patio, a lo lejos se oía música, otras familias todavía celebraban la Pascua. Allí en aquel apartamento de la calle Krasnoarmeyskaya, acabó una etapa. Observó su reflejo en el cristal oscuro, 51 años, la mitad de una vida ya vivida. ¿Y ahora? De repente recordó las palabras que le había dicho el tío Tikhon en su 70º cumpleaños. Dusia, anota esto, la vida solo termina cuando tú decides que así sea. Al día siguiente llamaría al registro civil. Al día siguiente comenzaría algo nuevo. La notaría ocupaba una mansión amarilla con columnas blancas, un edificio que había resistido el paso del tiempo desde los días del Imperio ruso. Evdokia subió la escalera chirriante, mirando los escalones desgastados por décadas de uso. ¿Cuántas historias habían sido testigos esos muros? ¿Cuántos destinos se habían sellado entre esas 4 paredes? Iván Borisovich Sedik la recibió en un despacho que olía a cuero envejecido y a cera para sellos. Un hombre cercano a los 70, de cuidada barba gris y mirada atenta tras unas gafas de montura dorada, de esos que saben escuchar más que hablar. Evdokia Fyodorovna, siéntate, la invitó, señalando un sillón frente a su enorme escritorio. Mi más sentido pésame por su pérdida. Tikhon Fyodorovich era un hombre de fibra, algo raro en estos días. Gracias, pero yo no. La frase quedó en el aire.
Lo que ella no sabía, y estaba a punto de descubrir, lo cambiaría todo. No entiendo qué tiene que ver la herencia con esto, intentó argumentar Evdokia, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. El tío Ticón vivía con sencillez, una habitación en un apartamento comunitario, ropa remendada, ni siquiera un coche. Iván Borisovich se quitó las gafas con gestos lentos, como si cada movimiento estuviera calculado, las limpió con un pañuelo impecable y se las volvió a poner en la cara. Tu tío, querida, era un hombre mucho más previsor de lo que la mayoría imaginaba. De la caja fuerte detrás del escritorio, el notario sacó una gruesa carpeta de cuero envejecido. El testamento fue escrito hace un año. Con extremo detalle. Hace un año. Cuando Stanislav todavía vivía en casa. Cuando la familia, a los ojos de todos, parecía unida. Evdokia sintió que se le aceleraba el corazón cuando Iván Borisovich abrió su maletín y sacó un documento mecanografiado. De acuerdo con la última voluntad de Tikhon Fyodorovich, los siguientes bienes pasan a ser de su propiedad, 28 millones de rublos distribuidos en 3 bancos diferentes. El notario hizo una pausa, como si quisiera dar tiempo a que las palabras hicieran eco. Bienes inmuebles comerciales, una tienda de materiales de construcción en Omsk, un almacén en Nazibaevsk, un pequeño aserradero en el asentamiento Sargatskaya. Y por último un paquete de acciones de Lesopromyslennie Prostori Sibiri, la empresa maderera Siberian Spasis. Los nombres sonaban como un trueno lejano. 28 millones. Siberian Spasis, la misma empresa en la que trabajó durante 26 años, donde sudó en oficinas estrechas, donde aprendió a distinguir un contrato justo de una estafa encubierta. Eso no es posible, susurró con las manos temblando en su regazo. ¿De dónde sacó semejante fortuna su tío, un hombre que vivía con tan poco? Iván Borisovich se ajustó las gafas, como si la pregunta ya estuviera anticipada. Tikhon Fyodorovich fue director de fábrica durante 32 años. Vivía modestamente pero invertía sabiamente. Compró propiedades en los años 90, cuando los precios se desplomaron. Invirtió en empresas madereras a principios de los años 2000. Un hombre de visión. El notario deslizó otro documento sobre la mesa. Hay un detalle crucial, la herencia se registra como propiedad personal, adquirida por testamento. En caso de divorcio, no está sujeta a división. Evdokia levantó la vista sorprendida. ¿Había sentido algo el tío? Su mirada se posó en un sobre en el maletín, con su nombre escrito a mano, la letra amplia y familiar del tío Tikhon. Para ser entregado personalmente en tus manos, estaba escrito en una esquina. Le temblaron los dedos al abrir el papel amarillento, arrancado de un cuaderno escolar. La letra era la misma que le enseñó, años atrás, a distinguir el ámbar auténtico de una imitación barata. Dua, si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí y te has convertido en una mujer rica. No te sorprendas, siempre supe que eras una verdadera administradora, no como esos gritones y aduladores. ¿Recuerdas cómo te enseñé a distinguir entre el ámbar falso y el verdadero? Bueno, protégete de aquellos que no saben valorar el oro. No todo lo que brilla es precioso, y las joyas verdaderas a menudo están cubiertas de polvo. Tu tío Tikhon. Releerlo 2 veces no fue suficiente. Las palabras de su tío siempre habían sido crípticas, pero esta vez el significado era muy claro, lo sabía. De alguna manera, había sentido que la familia de su sobrina no era tan sólida como parecía. Recordó las vacaciones de verano en la casa de campo, cuando Tikhon le enseñó a distinguir las piedras preciosas del vidrio coloreado. No mires el brillo, Dua, sino lo que hay dentro. Un fragmento de cristal puede brillar más que un diamante, pero no vale un kopek. Y luego cuando ella creció, le presentó a Stanislav, un chico guapo, de palabras dulces pero de ojos muy fríos. En ese momento su tío lo ofendió pensando que era un anciano gruñón. Pero él solo veía a las personas tal como eran. Iván Borisovich preguntó Evdokia, doblando cuidadosamente la carta, ¿cuándo podré, es decir, en cuánto tiempo podré disponer de la herencia? El notario ajustó los papeles. Todos los documentos están listos. Solo quedan trámites, firmas, registro. 2-3 semanas como máximo. Hizo una pausa. Si necesita un abogado especializado en asuntos de familia, puedo recomendarle un excelente profesional. Sí, quizás sería prudente. Al salir de la oficina de registro, Evdokia sintió que el aire era diferente.
El mismo día de abril, la misma gente en las calles, pero el mundo había adquirido nuevos colores. Ya no era la mujer que el día anterior limpiaba los restos de la cena de Pascua y lloraba por una familia destrozada. El teléfono sonó mientras estaba sentada en el autobús. Dua, soy Estas. Tenemos que encontrarnos. La voz de su marido sonaba impersonal, como si estuviera hablando con un compañero de trabajo. Ninguna disculpa, ninguna mención de lo que había sucedido la noche anterior. ¿Para qué? Discutir el futuro. División de bienes. Manutención de los hijos. Creo que podemos llegar a un acuerdo amistoso. Bueno. ¿Dónde? En el Café Sibiriaca a las 6 de la tarde. ¿Recuerdas ese lugar? ¿Cómo no recordar? Allí celebraron los aniversarios de boda, el primero, el quinto, el 10. Stanislav siempre reservaba la misma mesa junto a la ventana, pedía champán y brindaba por su futuro juntos. Cuando llegó a casa, Zinaida estaba en la cocina, tomando té y leyendo un libro. ¿Cómo te fue en la oficina de registro?, preguntó la hermana tan pronto como Evdokia cruzó la puerta. Normal. El tío dejó algunas cosas, no solo el apartamento. Evdokia se sirvió té evitando la mirada de su hermana. Aún no era momento de contarlo todo. Necesitaba organizar mis pensamientos, como quien separa los granos de la paja. Zin, ¿recuerdas lo que dijo tu tío sobre estas cuando te lo presentamos? Zinaida cerró el libro mirándola atentamente. ¿Qué tenía ojos fríos? Nos reímos en ese momento, pero tenía razón. Un silencio. Estas llamó. Quiere vernos. Hablaré con él, escucharé lo que tiene que decir. Luego decidiré. Pero la decisión ya estaba germinando en su mente lenta y constantemente, como una semilla que rompe la tierra. El juego apenas comenzaba. Y esta vez, las reglas las dictaría ella. No compliques las cosas, Dua. Estas deslizó los documentos sobre la mesa, como si el papel pudiera borrar las preguntas que ardía en los ojos de Evdokia. Los negocios son algo delicado, no lo entenderías. Observó la taza de café que él había dejado, aún caliente, aún intacta por la verdad. Las palabras del tío Ticón resonaron en su memoria como una advertencia tardía. Cuando un hombre empieza a enturbiar las aguas es porque tiene algo que ocultar. Evdokia apretó con fuerza el mango de la cuchara y sintió que el metal le mordía la palma. ¿Qué pasa con nuestra economía, Estas? Su voz era baja, pero cada sílaba cortaba el aire como una espada. Gastaste nuestras reservas en tu milaña. Se sonrojó pero mantuvo la barbilla en alto, terco como un niño sorprendido en una mentira. ¿Qué milaña? El dinero fue al negocio. Inversión. ¿Qué negocio? Ella se rió, un sonido seco y triste. ¿Un teléfono nuevo? ¿Ropa de diseñador? ¿Pequeños regalos para tu amante veinteañero? No grites. Siseó Estas entre dientes, mirando a su alrededor como un animal perseguido. La gente está mirando. No estoy gritando. Evdokia se inclinó hacia adelante, sus dedos ahora tranquilos sobre la mesa. Solo estoy aclarando los términos de nuestro acuerdo. Del trato honesto que propusiste. Terminó su café de un sorbo como si el amargor de la bebida pudiera eliminar la culpa. Se puso de pie ajustándose la corbata con gestos nerviosos. Piensa en lo que te ofrecí. Tienes una semana. Tengo un abogado. La respuesta salió con calma, casi con indiferencia. Analizará cada coma de estos artículos. Luego hablaremos de honestidad. Por primera vez algo brilló en los ojos de Estas. No miedo, no exactamente, sino una sombra de incertidumbre, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto menos firme. ¿Por qué abogado? Se le quebró la voz. Esto lo podemos resolver entre nosotros como mayores. Como adultos, repitió Evdokia, saboreando la ironía, debiste haber actuado hace 26 años, cuando juraste lealtad. Cuando prometió hasta que la muerte nos separe. Se fue sin despedirse, dejando atrás el olor a colonia cara y la cuenta impaga. Evdokia terminó su té ya frío y se dirigió a casa de Alexandra Petrovna. No pude explicar por qué. Tal vez porque en algún lugar en el fondo todavía creía que esta mujer, a quien durante 26 años había llamado madre, podía ofrecerle un puerto. O al menos una explicación.
La Khrushchevka en las afueras de la ciudad estaba como siempre, paredes desconchadas, un ascensor roto, olor a sopa de repollo y soledad en los pasillos. Alexandra Petrovna abrió la puerta y en su rostro no se reflejaba ni sorpresa ni alegría. Algo entre resignación e irritación, como si la presencia de la nuera fuera una molestia inesperada. «Dua». El tono era seco. «¿Viniste a hablar de lo que pasó?» Evdokia entró y el olor a valeriana y naftalina la envolvió como un sudario. La pequeña cocina estaba impecable, los vasos de cristal facetado alineados en el estante, un legado de una vida de economía, de manos que nunca desperdiciaron nada, ni siquiera su dignidad. «¿Té?», ofreció la suegra, dándole ya la espalda para hervir el agua. «No me niego». Se sentaron a la pequeña mesa, en la que solo había 2 tazas, y se hizo un silencio pesado como el plomo. «Él habla». Alexandra Petrovna no la miró. Las manos, marcadas por las venas y los años de trabajo, seguían ocupadas con la tetera. «Madre», la voz de Evdokia tembló traicionándola. «Sé que esto también es difícil para ti. Estás es su único hijo». La anciana finalmente levantó la vista. No había lágrimas en ellos. «No lo siento». Solo una frialdad calculadora, como si estuviera evaluando el precio de un objeto que ya no le servía. «¿Difícil?», repitió con una breve risa. «¿Por qué debería ser difícil?». Evdokia sintió que se abría el suelo. Las siguientes palabras fueron como puñaladas, precisas, quirúrgicas. «Al menos ahora mi hijo será feliz. Por fin tendrá una mujer de verdad, no esta». Su mirada recorrió a Evdokia de arriba a abajo, desdeñosa. «Esa cosa gris». El cristal se resbaló de los dedos de Evdokia y se hizo añicos en el suelo. Nadie se movió para limpiarlo. «¿Sabes algo de romano?», preguntó con la garganta seca. «Por supuesto que lo sé». Alexandra Petrovna se encogió de hombros. «Así que lo que. Estas me lo dijo hace meses». Pidió consejo. Una pausa, llena de veneno. «Le dije, hijo, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la mediocridad». Evdokia se agarró al borde de la mesa y sus uñas se clavaron en la madera. 26 años. 26 años comprándole medicinas, llevándola al médico, escuchando sus quejas sobre su magra jubilación. 26 años de llamarla mamá. «¿Tú, la conociste?». La pregunta salió como un gemido. «Lo sabía». La suegra sonrió casi con orgullo. «Milaña es una chica educada». Preguntó como complacer mejor a estas, que le gusta y que no le gusta. «Le dije todo». Su mirada era triunfante. «Incluso los detalles que nunca supiste». Evdokia se cubrió la cara con las manos. El mundo daba vueltas, las paredes se cerraban. Cuando las bajó tenía los ojos secos, quemados por dentro. «¿Y los nietos?», susurró. «También son tuyos». «Ellos eran». Alexandra Petrovna cortó el aire con un gesto. «Ahora estas tendrá hijos que valdrán la pena. Hijos de una mujer que sabe ser mujer, no». No terminó. No era necesario. Evdokia se levantó. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida, como siempre lo había hecho. Entonces, su voz no flaqueó. «Nunca me amaste». La suegra se encogió de hombros con indiferencia. «¿Amar?». Se rió amargamente. «Eras una esposa adecuada para el joven Estas. Ella dio a luz a niños, se hizo cargo de la casa. Pero la gente cambia, Dua. Y tú», sus ojos eran 2 cuchillos. «Seguiste igual». Evdokia se fue sin mirar atrás. Cada paso en la escalera era un golpe en el pecho. 26 años. 26 años de confianza, de afecto, de amor entregados como si fuera moneda falsa, y solo ahora descubrió que la caja fuerte estaba vacía. Afuera el viento cortaba como una espada. Un tranvía crujía a lo lejos indiferente. Una noche normal, en una ciudad normal. Pero el mundo de Evdokia se había dividido en 2, antes y después de la verdad. Ahora ella lo sabía. La batalla no fue solo contra estas. Iba contra todo un sistema de mentiras, tejido con hilos de traición, donde ella, la esposa fiel, la nuera devota, la madre cariñosa, siempre había sido solo una pieza desechable.
Evdokia permaneció inmóvil en la esquina de la mesa, como si observara la escena desde fuera de su propio cuerpo. Estas cuadró los hombros con un gesto teatral, mostrando a su joven compañero como un trofeo. Milana se sentó a su lado y sin ceremonias, le puso la mano en el hombro, un gesto posesivo, una bandera plantada en territorio conquistado. Entonces, Fyodor Tikhonovich. Estas levantó su copa y en su voz resonó una ironía cortante. Por tus 50 años dorados. Por la victoria del amor sobre el tiempo. El brindis sonó como una bofetada. Todos en la mesa sabían quién estaba traicionando el amor y quién estaba perdiendo el tiempo. Milana, como siguiendo un guión, levantó su copa en respuesta, su voz dulce y aguda como el vidrio esmerilado. Sí. Por la verdadera pasión, que no conoce edades. Sus ojos se encontraron con los de Evdokia por un instante, y la sonrisa que siguió fue la de un vencedor que ya ha contado su botín. Daria palideció y hundió los dedos en los puños cerrados. Kirill miraba a su padre con una expresión que mezclaba disgusto y desconocimiento, como si estuviera viendo al hombre por primera vez. Zinaida retorció el mantel entre sus dedos, con los nudillos blancos por la tensión. Milana Sergeyevna, María Vasilievna intentó romper el hielo con la voz temblorosa. ¿En qué área trabaja usted? En el sector del automóvil, respondió la joven, ajustándose el escote de su vestido con un gesto calculado. Pero es temporal. Estas y yo tenemos grandes planes. ¿Qué planes? Daria no pudo contenerse. Milana intercambió una mirada cómplice con estas antes de responder en broma. Todavía es pronto para hablar. Pero pronto tal vez tengamos buenas noticias. Evdokia sintió que algo se contraía en su interior. Buenas noticias en boca de esa mujer solo podía significar una cosa. ¿Y qué dirán tus padres? Fyodor Tikhonovich dirigió la pregunta a estas, con los ojos fijos en su hijo. Mi madre ya lo sabe, respondió sin pestañear. Y lo apoya plenamente. Kirill se levantó de repente y su silla crujió contra el suelo. Lo siento, abuelo, abuela. Necesito salir. Cyril. Llamó estas con la voz llena de falsa preocupación. ¿A dónde vas? Lo más lejos posible de ti, respondió el hijo sin mirar atrás. Milana suspiró como lamentando su fragilidad juvenil, y se volvió hacia los demás con una sonrisa condescendiente. Los niños siempre sufren los cambios. Pero se acostumbrarán. ¿Acostumbrarse a qué? Daria se puso de pie con la voz temblando de ira. Con que tu padre ahora tiene una nueva vida, respondió Milana, serenamente, antes de volverse hacia Evdokia. No te preocupes, Evdokia Fyodorovna. Lo cuidaré bien. Las palabras cayeron como una espada. No fueron ni consuelo ni excusas. Eran la fría declaración de un nuevo dueño, anunciando su propiedad. ¿Cómo te atreves?, explotó Daria con los ojos húmedos. Aquí, en casa de mis abuelos, el día de su celebración, vienes con esto. Daria. Estas la interrumpió, su rostro ensombrecido por la furia. No, padre. Se volvió hacia él con las manos temblorosas. Trajiste a tu novia a las bodas de oro de personas que pasaron 50 años juntas. ¿Crees que esto es normal? Ten cuidado con lo que dices, estas apretó los dientes. O puedes olvidarte de cualquier ayuda mía. Ni universidad, ni trabajo, nada. Al diablo con tu ayuda. Daria agarró su bolso y corrió hacia la puerta. El marco de la puerta se estremeció por el impacto. Poco después, Kirill hizo lo mismo y la puerta se cerró detrás de él con un segundo golpe. Milana asintió, satisfecha. Arruinado. Pero no te preocupes, nosotros los educaremos. Fyodor Tikhonovich se levantó lentamente. Su voz, aunque baja, cortó el aire como una espada. Estas llamó a su hijo por su nombre sin patronímico en señal de distancia. Eres mi invitado. Pero la hospitalidad tiene límites. Padre, no quería que fuera así, comenzó a justificarse estas. Sí, lo hice, lo interrumpió el anciano. De lo contrario, no estaría aquí. 10 minutos después estas y Milana se marcharon. La fiesta se arruinó. Los invitados se dispersaron en silencio, murmurando excusas poco convincentes y evitando mirar a María Vasilievna y a Fyodor a los ojos. Por la noche, mientras ayudaba a su madre a recoger los platos, Evdokia escuchó.
Hija, María Vasilievna amontonó un montón de platos, no dejes que te pisen. No te dejaré, mamá. Tu tío Ticón siempre decía, hay personas que solo entienden el lenguaje de la fuerza. No se puede llegar a ninguna parte con amabilidad. A la mañana siguiente Evdokia fue al foro. La fila era larga, el lunes el día en que las familias destrozadas buscaron soluciones por escrito. Esperó pacientemente con la carpeta de documentos apretada contra su pecho. Por la tarde Zinaida llamó. «Dua, ¿has oído la noticia?» «¿Cuál?» «El señor Estas les está contando a todos que Milana está embarazada. Está tan emocionado como un adolescente». Evdokia colgó sin contestar. Luego cogió el teléfono y marcó el número de Svetlana Igorevna, su antigua amiga de la universidad, ahora ginecóloga. «Sveta, ¿podrías comprobarme alguna información?» «Extraoficialmente, por supuesto». 3 días después llegó la respuesta. «Dua, tu Milana estuvo aquí la semana pasada. No hay embarazo. Tampoco lo fue nunca. ¿Quieres que emita un certificado?» «No. Todavía no». Evdokia colgó y se sentó junto a la ventana. Afuera, la ciudad encendió sus luces. En algún lugar, Esta soñó con una nueva familia, compró ropa de bebé y tal vez incluso eligió nombres. Pero ella sabía la verdad. Y por ahora me quedaría con esa carta de triunfo. A la mañana siguiente, mientras el café se enfriaba en la taza, Evdokia revisó cada momento de la noche anterior, la humillación frente a sus padres, la arrogancia de Milana, las amenazas de estas a sus hijos. No era momento para lágrimas ni para impulsos. Había llegado el momento de la estrategia. Zinaida volvió a llamar. «Dua, después de lo que pasó ayer, necesitas ayuda seria. ¿Conoce a Tamara Lvovna Krestianinova? El mejor abogado de familia de la ciudad. Duro pero justo». «No lo sé. Quizás podamos solucionarlo nosotros mismos». «¿Solo?» Zinaida casi gritó. Ayer amenazó con cortar a Daria. Esto no es una pelea familiar, es una guerra. Y en la guerra necesitas aliados. Evdokia anotó el número. Zinaida tenía razón. Se acabó el tiempo de súplicas y esperanzas. Estas había elegido sus armas. Ahora era su turno de elegir el suyo. La oficina de Tamara Lvovna Krestianinova estaba en una antigua mansión, con escaleras de madera que crujían bajo sus escalones. En el segundo piso, una enorme puerta de roble daba acceso a un estudio con paredes revestidas de libros y una estatua de Temis en la esquina. La abogada, una mujer de pelo corto y ojos que parecían leer almas, escuchaba con una atención que hacía que sus clientes revelaran más de lo que pretendían. Entonces, Tamara Lvovna hojeó los documentos que había traído Evdokia: 26 años de matrimonio, 2 hijos mayores, bienes comunes, un apartamento y un taller mecánico registrado a nombre de su marido. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Pero hay detalles. Siempre lo hay. Evdokia lo contó todo: la desaparición del dinero de la cuenta conjunta, los papeles sospechosos que Estas le pidió que firmara, la sensación de que algo estaba podrido desde hacía mucho tiempo. Tamara Lvovna tomaba notas en una libreta de cuero e interrumpía solo para pedir aclaraciones. Comprendido. Comencemos con las transacciones bancarias y el historial crediticio. Nos vemos en 3 días. Los resultados fueron más allá de lo que Evdokia había imaginado. Mire aquí, el abogado extendió los papeles sobre la mesa. Un préstamo de 2 millones garantizado por su casa. Firmado hace 6 meses. Con tu firma. Nunca firmé eso. La experiencia lo demostrará. Y aún hay más. Tamara Lvovna pasó al siguiente documento. El taller de Estas lleva 2 años en números rojos. Las ganancias son ficticias, los gastos son reales. Al IRS le encantará esto. En otras palabras, está arruinado. Las deudas superan a los activos en 1 vez y media, y eso es todo lo que logramos extraer en 3 días. Evdokia miró los números y se sintió extrañamente tranquila. No fue triunfalismo. Era la certeza de que el tío Ticón tenía razón: no todo lo que brilla es oro. ¿Qué me recomienda? Demanda por fraude. Indemnización por daños y perjuicios. Y con urgencia proteja sus bienes antes de que los acreedores de su marido llamen a su puerta.
Al día siguiente Evdokia fue al taller de automóviles. No había estado allí en meses. La última visita había sido 6 meses antes, cuando el coche se había detenido en un semáforo. En ese momento Stanislav estaba orgulloso del nuevo equipamiento, hablaba de planes de ampliación, mientras Milana, sentada en el mostrador de recepción, se pintaba las uñas con esmalte rosa intenso. El establecimiento estaba ubicado en la zona industrial, en una antigua nave alquilada a una fábrica. El olor a aceite quemado y metal llenó el aire. Junto al ascensor de coches, Sergei, un mecánico de unos 30 años, uno de los primeros contratados por Stanislav, estaba trabajando en un motor. Evdokia Fyodorovna. Se sorprendió saliendo de debajo del vehículo. El jefe no te dijo que vendrías. Él lo sabe, respondió ella secamente. ¿Está Milana Sergeyevna en la oficina? Sí. Organizar algunos trabajos. La oficina era un cubículo de cristal en un rincón del almacén. Milana, vestida con un jersey ajustado de color fucsia y el pelo recogido en un moño alto, estaba escribiendo algo en el ordenador. El maquillaje impecable como siempre no ocultó el shock al ver a Evdokia. Evdokia Fyodorovna tartamudeó, recuperándose rápidamente. Estas no me dijo que vendrías. De hecho, él no lo sabe. Necesito hablar contigo. Solo. Milana miró a los mecánicos y luego asintió. Volviéndose hacia Sergei, gritó. Sergei, baja la música. Evdokia cerró la puerta del cubículo y se sentó frente a la joven. Entre ellos 24 años de diferencia y un abismo de experiencia. Milana, ¿cuántos años tienes? 22. ¿Por qué? A los 27 años ya llevaba 3 años casado y crié una hija. Evdokia abrió la carpeta que había traído en su bolso. ¿Sabes lo que me enseñó la vida? Leyendo a la gente. Y números. Dejó los documentos sobre la mesa. ¿Sabe que este centro de automóviles lleva 2 años registrando pérdidas? ¿Que su amado Stanislav debe a los bancos 4 millones de rublos? ¿Que están a punto de ejecutar la propiedad y el equipo? Milana palideció bajo la capa base. Aquí está el certificado del IRS, deudas tributarias. Aquí extractos bancarios con pagos atrasados. Y esto, Evdokia destacó un papel, es especialmente interesante, un préstamo con nuestra casa como garantía. Sin mi consentimiento. Milana hojeó los documentos y su rostro pasó del escepticismo a la comprensión, de la comprensión al horror. Me dijo que el negocio iba bien. Stanislav dice muchas cosas. Evdokia se cruzó de brazos. Por ejemplo, que estás embarazada. La joven levantó bruscamente la cabeza. ¿De dónde sacaste eso? Svetlana Igorevna Morozova, ginecóloga del Hospital Municipal número 2. Tenías cita hace una semana. No hay embarazo. Silencio. Afuera, Sergei golpeaba el motor con un destornillador. Milana, dijo Evdokia, más dulcemente, eres joven, hermosa. Tiene toda la vida por delante. ¿Por qué hundirse con un barco que ya se está hundiendo? Lo amo, murmuró Milana, pero le temblaba la voz. ¿Amas o amabas los regalos, las joyas, las cenas caras, los viajes? Evdokia señaló los papeles. Todo esto se pagó con dinero prestado. Con dinero robó de nuestro presupuesto familiar. Milana bajó la cabeza. Cuando lo levantó, sus ojos brillaron. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer? Piensa en ti mismo. Stanislav ya está pensando. Evdokia se inclinó hacia adelante. Cuando los bancos vengan a recoger los activos, ¿quién cree usted que será el responsable, el empresario o el administrador? En ese momento, la puerta del almacén se abrió con estrépito. Stanislav irrumpió en el espacio y se quedó helado al ver a su esposa y su amante juntos. Por un segundo dudó. Luego avanzó hacia la oficina. Dusia, ¿qué haces aquí? Conociendo sus éxitos financieros, respondió Evdokia, señalando los documentos. Stanislav miró los periódicos y su rostro palideció. ¿De dónde sacaste esto? De mi abogado. Un gran abogado, por cierto. Milana. Se volvió hacia ella, desesperado. No la escuches. Lo estás inventando todo por celos.
Milana se levantó con la voz temblorosa. ¿Y la verdad? Los préstamos, las deudas. ¿Qué deudas? Se rió forzado. 4 millones de rublos, dijo Evdokia. Y la falsificación de mi firma en los documentos bancarios. Eso ya es un crimen, Stanislav. ¿Y el bebé? Miró entre los dos. ¿Qué nena, Milana? Dile la verdad, ordenó Evdokia. Milana tragó. No estoy embarazada. Lo inventé para que no me dejaras. Stanislav se hundió en la silla, como si le fallaran las piernas. ¿Entonces, me mentiste? La voz se quebró. ¿Y el amor? Era también mentira. ¿Y no mentiste sobre el dinero? Respondió Milana con los ojos brillantes. Sobre el negocio próspero, los grandes planes. Sergei y otro mecánico se acercaron atraídos por los gritos. El escándalo se desarrolló ante todos. Milana, espera. Stanislav intentó agarrarlo del brazo. Resolvamos esto. Todo saldrá bien. Nada funcionará, le estrechó la mano. Estás arruinado, estás. No hay nada. Sacó del bolso las llaves del coche que él le había regalado por su cumpleaños. Y retira esto también. Comprado a crédito, me imagino. Los arrojó sobre la mesa y se dirigió hacia la salida. Al llegar a la puerta, se volvió. Evdokia Fyodorovna, tenías razón. Gracias por abrirme los ojos. Stanislav la vio alejarse y luego se volvió hacia su esposa. Dusia, ¿por qué hiciste eso? Podríamos haberlo resuelto de otra manera. El otro camino fue hace 26 años, respondió ella, recogiendo los documentos. Cuando juraste lealtad. Me perdí, cometí errores. Pero podemos regresar. Me cambiaré, lo juro. Evdokia se levantó. Tú tomaste tus decisiones, estas. Ahora vive con ellos. Al salir, escuchó a Stanislav gritarle a Sergei por quedarse quieto. Trabaja, maldita sea. Pero la autoridad en la voz era una sombra de lo que era antes. Lo único que quedó fue la desesperación de un hombre que, de repente, se encontró solo entre los escombros de sus propias mentiras. El divorcio finalizó en un mes. Stanislav acudió a la audiencia con un maletín barato y un discurso memorizado sobre el acuerdo mutuo. Aceptó todas las condiciones sin discutir, la casa quedaría en manos de Evdokia, las deudas serían suyas sin pensión. La jueza, una mujer de unos 50 años con gafas severas, lo miró sorprendida ante tal sumisión. Stanislav Georgievich, ¿comprendes las consecuencias? Entiendo, respondió en voz baja, solo queriendo evitar más preguntas. Tamara Lvovna casi sonrió. La amenaza de un proceso penal por falsificación de firmas había sido más persuasiva que cualquier argumento. Al salir del foro, Evdokia sintió una extraña ligereza. No fue alegría, solo el alivio de una carga que, sin darme cuenta, había cargado durante 26 años. El aire otoñal parecía más fresco y el cielo más alto. La nueva vida comenzó con la mudanza de Stanislav. Recogió sus cosas en silencio, 2 maletas y una maltrecha bolsa de viaje. Poco después de medio siglo de existencia. Los niños no se despidieron, solo Kirill llevó una caja de herramientas a la entrada. Son tuyos, dijo brevemente. Stanislav asintió y cogió la caja. Al llegar a la puerta, se volvió. Dusia, si necesitas algo. No lo necesitaré, estás. Una semana después, los vecinos dijeron que lo vieron cerca de la estación de metro. Había alquilado una habitación en un pequeño edificio de apartamentos. El centro de automóviles cerró. Los empleados se dispersaron. Sergei encontró trabajo en una fábrica y les dijo a todos que el jefe perdió la cabeza por culpa de una mujer. En noviembre, Evdokia registró Morozovskaya y calle Evdokia. Alquiló un despacho en un centro de negocios de la calle Gersena, 2 grandes salones, grandes ventanales con vistas a un parque. El cartel era estilizado, letras negras sobre fondo blanco. El tío Ticón odiaba la ostentación. El primer paso fue reorganizar las propiedades heredadas. La tienda de materiales de construcción necesitaba renovaciones, pero generaba ingresos estables. El depósito en Nazibaevsk. El depósito de Nazibaevsk necesitaba un nuevo administrador.
El aserradero de Sargatskoye Evdokia decidió modernizarse, instaló nuevos equipos, reorganizó la logística y abrió canales de distribución más eficientes. Mamá, parece que siempre has hecho esto, se asombró Daria, hojeando los planes de negocio. Tal vez sí, simplemente no lo sabía, respondió Evdokia con una sonrisa cansada. La hija, después del divorcio de sus padres, maduró repentinamente, consiguió un trabajo como gerente en una agencia de viajes, alquiló una habitación cerca del trabajo, pero nunca dejó de volver a casa los fines de semana. Kirill, por su parte, había sido trasladado a la escuela nocturna y, durante el día, ayudaba a su madre con los trámites. Tenía un don para los números y una precisión casi obsesiva con las hojas de cálculo. Una noche, mientras organizaban documentos, levantó la vista y dijo sin rodeos: «¿Sabes, mamá? Pensé que papá era fuerte. Pero tú eres la que es realmente fuerte». Evdokia no respondió. Simplemente apretó la mano de su hijo por un momento, como si eso fuera suficiente respuesta. En diciembre el teléfono sonó inesperadamente. Del otro lado, una voz frágil, envejecida por el tiempo y el remordimiento: «Ducha, ¿puedo ir?». Era Alexandra Petrovna, la suegra. ¿Para qué, mami?, preguntó Evdokia, sintiéndolo ya. «Necesito hablar». «Pide perdón». El domingo siguiente apareció en la puerta, encorvada sobre un bastón, con los ojos apagados a la tenue luz invernal. Se sentó a la mesa de la cocina y rechazó el té con un gesto lento. «Pasé toda mi vida pensando que tenía razón. Pero solo ahora lo entendí, era un viejo tonto y testarudo». Evdokia escuchó en silencio, con los dedos aferrados a su taza vacía. «Estás vive como un mendigo. Trabaja por las migajas, viene a llorar sobre mi hombro y yo simplemente le digo: tú elegiste, ahora date la vuelta. Un descanso. No veo a mis nietos. Perdí a mi hija». Afuera el aire estaba denso por el olor a nieve derretida. «Perdóname, Ducha». Evdokia respiró hondo. «No estoy enojado, mamá. Pero confía». Hizo una pausa, buscando palabras. «Es como un jarrón de cristal. Se rompe y lo pegas, pero las grietas permanecen». Alexandra Petrovna se fue, llevando consigo el peso de un perdón que ya no podía expresarse con palabras. «Demasiado tarde», comentó Daria más tarde, cuando se enteró de la visita. «Demasiado tarde», repitió Evdokia, mirando por la ventana el patio cubierto de nieve. El invierno trajo consigo una nueva costumbre. Evdokia empezó a frecuentar la iglesia de los Serafines de Sarov, la misma donde se había casado con estas décadas antes. No por devoción religiosa, nunca había asistido a misas ni a oraciones, sino porque necesitaba esos bancos de madera y el silencio entre los altos muros para organizar sus pensamientos. Después de las liturgias, me quedé en el comedor, ayudando a las hermanas a clasificar las donaciones: ropa, comida, juguetes usados. Fue allí donde conoció a Vera Ivanovna, una mujer de unos 40 años con los ojos hinchados por las noches de insomnio. «Mi marido tiene una nueva secretaria. Quiere divorciarse y amenaza con dejarme sin nada», dijo mientras doblaban las mantas. Evdokia no dudó. «¿Tiene usted abogado?». «¿Qué abogado?». «No tengo dinero para eso». «Escríbalo aquí». Le entregó un papel con el número de un colega de confianza. «La primera cita corre por mi cuenta». Un mes después, Vera Ivanovna volvió radiante. Su marido había rechazado todas las amenazas cuando supo que ella estaba preparando un proceso. Luego vinieron Galina, del edificio de al lado, y Svetlana, la colega de Zinaida. Poco a poco, alrededor de la iglesia se fue formando un círculo informal de mujeres que se apoyaban, intercambiaban consejos y aprendían a no inclinarse. El padre Alexandr, al notar el movimiento, proporcionó una habitación en la parte trasera del templo. «Es obra de Dios», dijo. «Protege a los débiles, da voz a los silenciosos». Mientras la nieve se derretía y el aire se llenaba con el aroma verde de las primeras hojas, el teléfono volvió a sonar. «Era estas». «Ducha, ¿podemos vernos?». Lo marcaron en el parque al lado del monumento a Lenin. Llegó con una chaqueta barata, zapatos gastados y un ramo de tulipanes comprado en el puesto de la esquina. «Comprendí mi error», comenzó sin preámbulos. «Pasé todo este tiempo pensando, repensando. Tenías razón en todo». Evdokia escuchaba en silencio, acariciando con los dedos los pétalos húmedos. «¿Lo intentamos de nuevo?». «He cambiado, lo juro».
Trabajo como mecánico en un garaje. No gano mucho, pero es dinero honesto. Sin aventuras. Se llevó el ramo a la nariz. Olía a primavera y a algo más, a una frágil promesa. Ya te he perdonado, estás. Ha pasado un tiempo. Pero la confianza no se construye así. Dale una oportunidad, ducha. Hemos vivido la mitad de nuestras vidas juntos. Es exactamente por eso que lo sé. Bajó la voz. Somos diferentes. Buscas atajos. Yo creo en el trabajo duro. Quieres ser joven. Acepto mi edad. No encajamos. Esta se encogió los hombros como si llevara un peso invisible. Entonces se acabó. Se acabó, estás. Vive en paz. Se alejó arrastrando los pies y Evdokia lo observó hasta que dobló la esquina. No sintió pena. Por primera vez en años sintió un profundo alivio. Esa página finalmente se había cerrado. En mayo, Morozovskaya y Evdokia firmó su primer gran contrato, la gestión de un centro comercial en el corazón de la ciudad. Evdokia contrató a 2 asistentes y abrió una sucursal en Nazibaevsk. Los negocios no prosperaron espectacularmente, pero sí crecieron sólidamente, sin deudas ocultas ni promesas vacías. La oficina cobró vida, violetas en la barandilla regalo de Daria, una foto enmarcada del tío Ticón en su época de director, con su uniforme almidonado y su mirada severa. Y en la pared, cartas de agradecimiento. Uno de ellos, Evdokia, releía con frecuencia. Evdokia Fyodorovna, gracias a tus consejos logré escapar de la trampa en la que caen tantas mujeres. Mi marido pensaba que yo era frágil. Descubrió que soy más fuerte que él. Ahora vivimos bajo nuevas reglas donde hay respeto. Gracias por enseñarme a no tener miedo de la verdad. Tuya, Nadiezhda Sergeyevna. Al leer esas líneas, Evdokia comprendió que su nueva misión la había encontrado sin que ella la buscara, dar a las mujeres la fuerza que ellas mismas no sabían que tenían. Enséñales a ver la verdad desnuda, a defenderse de la traición y el engaño. Un trabajo que no se medía por las ganancias, sino por algo más valioso, la dignidad recuperada. Afuera, el parque estaba verde. Mayo en Omsk tuvo un sabor especial. Después del largo invierno, la ciudad despertó, los árboles se vistieron de hojas nuevas, el cielo se abrió alto y claro y el aire traía un aroma a lilas. Evdokia Fyodorovna estaba sentada a su mesa, observando el movimiento afuera y pensando que, después de todo, la vida no termina a los 50 años. Ya no era la ex esposa abandonada, sino una mujer firme, dueña de su propio destino. En el calendario 15 de mayo. Un año antes, en Semana Santa, una vida se había desmoronado. Hoy florecía otro, honesto, lleno de significado, construido con sus propias manos. El tío Ticón lo habría aprobado.